Y en el vídeo de hoy analizamos las finanzas del Fútbol Club Barcelona. Hola a todos, bienvenidos a Gurus Vlog. Vamos a iniciar una serie de vídeos con la temática ligada al mundo del fútbol y de las finanzas. Empezaremos analizando las cuentas del Fútbol Club Barcelona. Hace ya unos cuantos años, en 2012, con un compañero sacamos un libro donde comparábamos la evolución de las finanzas del Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid 2002 y 2012. El ejercicio fue interesante porque precisamente en 2002 ambos clubes estaban en una situación financiera bastante compleja. La cosa empezó a cambiar y la verdad es que cuando acabamos de analizar la serie temporal en 2012, la temporada 2012-2013, ambos clubes se encontraban en una situación financiera realmente solvente en aquel momento, ¿no? Habían sucedido una serie de acciones durante esos 10 años que permitieron darle la vuelta a las finanzas de ambos clubes. Todo empezó con Florentino Pérez, utilizando en aquel momento, cuando accedió a la presidencia, una serie de palancas, ahora llamadas, conocidas como palancas, en aquel entonces no se le prestaban tanta importancia, pues que le permitieron crear un equipo competitivo y, sobre todo, darle una vuelta al modelo de negocio que tenía el Real Madrid. 3 o 4 años después, con la llegada de Joan Laporta a la presidencia del Fútbol Club Barcelona y el concepto ese del círculo virtuoso, también lograron darle una vuelta a las finanzas del club azulgrana, del club culé. A partir de entonces, y ahora analizamos la evolución desde 2014-2023, parece que las cosas se han vuelto a torcer. Vamos a analizar qué ha pasado en este periodo, qué ha sucedido para que se tuerza. En este caso vamos a analizar las finanzas del Fútbol Club Barcelona, las finanzas del Fútbol Club Barcelona, y qué pueden hacer. Intentaremos dar nuestra opinión sobre qué puede suceder para volver un poco a tener el club en saldo de cash flow positivo. Tened en cuenta, esto es importante, ¿no? Si este vídeo, ¿para quién es? Hombre, si os gustan las finanzas y os gusta el fútbol, claramente este vídeo es para vosotros. En el caso de que solo os gusten las finanzas, pues es interesante porque vamos a ir analizando las cuentas de diferentes clubes en esta serie de vídeos, con lo cual y hay algunas empresas cotizadas en bolsa, empresas de fútbol, con lo cual puede ser interesante entender la dinámica de este sector, ¿no? Un sector donde realmente se está compitiendo en el mundo del ocio, con lo cual la clave aquí para generar ingresos es que captes cuota de mercado en el tiempo de entretenimiento que tienen las personas. Cuanto más presencia tengas o más dedique la gente a ver a tu equipo, al equipo de fútbol, más capacidad tendrás para generar ingresos. En el caso de que solo te guste el fútbol, pues también es importante que sigas este vídeo, porque ahora te lo vamos a explicar por qué es vital poder tener a tu club en el top del ranking de generación de ingresos, porque hay una correlación muy directa entre la capacidad que tienes un club de fútbol de ganar títulos y poder estar en el top del ranking de ingresos. Antes de entrar a esto, recordad, dejadnos el siguiente club que vamos a analizar van a ser las cuentas del Real Madrid, pero dejadnos en los comentarios del vídeo si tenéis interés en que analicemos algún otro club, estaremos encantados de hacerlo. Aquellos que reciban más comentarios pues serán el siguiente club que analizaremos después del Real Madrid, y suscribiros al canal para poder no perderos los siguientes análisis. Pero vamos a empezar, antes de entrar en las cuentas del Fútbol Club Barcelona, vamos a empezar por analizar por qué es tan importante estar en el top 10 del club, de los clubes que más ingresos generan. Los datos son bastante claros. En las últimas 13 ediciones de la Champions, el campeón de la Champions League siempre ha sido un club entre los 10 primeros en el top 10 del ranking de generación de ingresos.
Aquí podríamos debatir sobre la Superliga, si era montar, es destrozar o no destrozar el fútbol, si va a impedir que clubes más pequeños puedan acceder a ganar la competición. La realidad es que hoy en día, al menos en las últimas 13 ediciones, ningún club que no haya estado entre ese top 10 de ingresos ha logrado levantar la Champions. Otro dato importante, en las 13 finales de la Champions, solo 2 han sido ganadas por el club que generaba menos ingresos que el otro participante. Solo han habido 2 excepciones. Para los que se dedicáis al mundo de las apuestas, en la final de la Champions parece bastante una apuesta segura apostar como ganador de la final por aquel club que está por encima en el ranking de ingresos. Y ahora lo vamos a ver la lista, ¿no? Otro dato también importante, de los finalistas de la Champions, siempre han participado clubes que estaban en el top 15 del ranking de ingresos. De esos 26 participantes en 13 finales, solo 4, atención porque el dato es bastante demoledor, solo 4 no estaban en el top 10 del ranking de ingresos. Y otro dato muy importante, en estas últimas 13 ediciones, de los 52 clubes o participantes en los cruces de semifinales, solo 5 de los 52 no estaban en el top 20 del ranking de ingresos. En el siguiente cuadro lo podéis ver bastante bien. En el cuadro de la izquierda de la pantalla lo veis claramente, el club campeón de la Champions en cada una de las últimas 13 ediciones ha sido aquel club que generaba más ingresos. Un ejemplo claro, ¿no? En el caso de la final de 2023, Manchester City, Inter de Milán, ganó Manchester City. Manchester City estaba clasificado en el top 1 de la generación de ingresos, el Inter de Milán en el 14. En la final de 2022, que ganó el Real Madrid contra el Liverpool, el Real Madrid estaba en la segunda posición del top de ingresos, el Liverpool en el 3. Como os hemos comentado, solo han habido 2 excepciones y las 2 las ha protagonizado el Chelsea. Por ejemplo, en la final de 2021, el Chelsea ocupaba la posición 8ª en el top de generación de ingresos. El Manchester City, la primera posición, ganó el Chelsea. En la final de 2012 también lo podéis ver. El Chelsea ganó al Bayern de Múnich. El Chelsea ocupaba la posición número 5 en el top de ingresos. El Bayern de Múnich la 4. Quizá en este caso el Chelsea es una excepción curiosa, en el sentido de que, como sabéis, hay ciertos clubs participados por capitales muy potentes que, a pesar de no estar quizá en el top o por encima del top de ingresos del otro club, sí que han tenido una capacidad de invertir en fichajes que, digamos, un poco distorsionaba ese ranking de ingresos, ¿no? En las finales también hay un dato muy meritorio, y es el Atlético de Madrid, que junto al Inter de Milán el año pasado ha sido el único club que, a pesar de no estar dentro del top 10 de ingresos, ha conseguido acceder en 2 finales de la Champions League, algo que es bastante anómalo, ¿no? Como podéis ver. Vamos ahora ya directamente a entrar a las cifras. Antes, un dato importante, ¿no? Diréis, bueno, estar en el top 10 de ingresos, digamos que es una condición necesaria, pero no una condición suficiente. Vamos a ver la evolución de 2 clubes, que es interesante, ¿no? Por un lado tenemos el Milán. El Milán hasta 2008, de 1997 a 2008 era uno de los claros dominadores de la Champions League. Había ganado 2 Champions League, era un equipo muy reconocido. A partir de 2009-2012 deja de estar en el top 10 de ingresos y pues prácticamente ha desaparecido de la competición europea o no ha conseguido resultados especialmente relevantes
salvo alguna excepción. Sin embargo, aunque estar en el top de ingresos es una condición necesaria, no es una condición suficiente. El otro ejemplo es el Manchester United, un club que ha dominado, que ha estado siempre en el top 5 de generación de ingresos en los últimos prácticamente 20 años. Y, sin embargo, a partir de 2008 no ha logrado ganar ninguna Champions League y tampoco en los últimos años está consiguiendo buenos resultados deportivos. Entonces, quedémonos con el mensaje de que para ganar una Champions League tienes que estar claramente en el top 10 de ingresos. Sin embargo, estar ahí no significa, estar en ese top de ingresos no significa que vayas a conseguir o no es una condición suficiente para conseguir buenos resultados deportivos. Entramos ahora sí a analizar las cuentas del FC Barcelona en ese periodo entre 2014 y 2023. Vamos a intentar hacer un análisis que pueda entender todo el mundo. Vamos a intentar simplificarlo lo máximo posible, a pesar de que las cuentas de los clubs en los últimos 5 o 6 años se han vuelto mucho más complejas, con estructuras financieras realmente sofisticadas, que no son fáciles de analizar. En el periodo este de 2014 a 2015, a 2022-2023, el Fútbol Club Barcelona ha generado 6.000 millones de ingresos y ha tenido unos gastos por 5.896 millones. Eso ha dado que durante todo este periodo hayan acumulado un EBITDA positivo de solo 39 millones. Aquí simplemente lo que estamos contando es lo que ha ingresado el club por las diferentes líneas de negocio que tienen, taquilla del estadio, lo que recibe por participar en competiciones, derechos de televisión, etcétera, etcétera, y los gastos directos que tienen de explotación, es decir, juegos de jugadores, juegos, sueldos del staff corporativo, gastos de explotación, digamos, ingresos menos gastos necesarios para el funcionamiento del club, da un resultado positivo de EBITDA de 39 millones. En este resultado, en el caso del FC Barcelona, también va a suceder en el Real Madrid, este resultado positivo de explotación, antes de inversiones, antes de saber cuánto han invertido o han vendido en jugadores o en activos, tenemos que ese resultado ese EBITDA está bastante penalizado por lo que cuestan las secciones. Es decir, en este periodo de 2014 a 2023, el FC Barcelona, entre secciones y fútbol base, han contribuido a un EBITDA negativo de 651 millones, que es una cifra muy considerable. Así que podemos y dentro de esos 651 millones tenemos 404 millones, que es el déficit que han tenido las secciones del FC Barcelona, y casi 250, que es el déficit que ha tenido el fútbol base. Podemos entender que el fútbol base forma una parte primordial del club de fútbol, es decir, le sirve para nutrir de jugadores al primer equipo de fútbol y además, en el caso del FC Barcelona, con mucho éxito. Pero podríamos entrar en el debate de las secciones, ¿no? Tiene un doble efecto perverso las secciones. Son 404 millones en negativo durante todo este periodo y aquí se nos plantean dos disyuntivas que podríamos decir, ¿no? En primer lugar, es difícil que el FC Barcelona, o en el caso del Real Madrid, que también tiene una potente sección de baloncesto, pueda competir con otros clubes que solo se dedican al fútbol. Es decir, tienes una losa, que son las secciones, que te han restado casi 400 millones de EBITDA durante estos más de 10 años. Esto hace que partas con una desventaja competitiva respecto a otros clubes de fútbol que solo se centran en el deporte del fútbol. Y por otro lado tiene un efecto perverso, es decir, cuando el FC Barcelona o el Real Madrid, que tienen equipos muy potentes de baloncesto, crean también una distorsión en esa competición. En líneas generales, el baloncesto, tanto en el FC Barcelona como en el Real Madrid, tienen un déficit anual de 30 millones de euros, que otro club dedicado solo al baloncesto
puede permitirse durante 10 años tener un déficit continuo de entre 20 y 30 millones. Es imposible que puedan competir contra el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, que tienen unas secciones de baloncesto dopadas por los ingresos o el EBITDA que genera el fútbol, ¿no? Es un modelo algo perverso que debería dar lugar a cierta reflexión a alto nivel, ¿no? Entendemos la idea bucólica de ser más que un club, de poder participar en muchas competiciones deportivas diferentes, no solo el fútbol, pero hacerlo con un déficit sistemático en esas secciones, pues distorsiona muchas cosas, ¿no? Te hace menos competitivo a nivel de club de fútbol y después hace que impide que los otros equipos que participan en otras actividades deportivas puedan competir de tú a tú con el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid, porque sus secciones, las secciones de estos dos grandes clubes, están dopadas por los ingresos del fútbol y aguantan déficits permanentes, ¿no? Nos habíamos quedado con un resultado de explotación, EBITDA positivo de más 39 millones de euros, que podríamos decir, bueno, pues no está mal, entendiendo que no son entidades con ánimo de lucro, han casado bien sus ingresos con sus costes, pero después nos encontramos que cuando tenemos en cuenta la venta de jugadores y la compra de jugadores, nos quedamos con un cash flow operativo muy negativo. En el caso del Fútbol Club Barcelona, entre la temporada 2014 y la temporada 2023, ha vendido jugadores por 1.210 millones de euros, pero sin embargo, pues se ha gastado o ha invertido, en el caso del Fútbol Club Barcelona, probablemente en algunos casos se ha gastado 1.767 millones. Esto da lugar que se haya creado un agujero de algo más de 500 millones de cash flow operativo durante este periodo que hemos analizado. Digamos que sería la actividad pura del fútbol, obviamente, sin embargo, falta lo que sería la inversión en mantenimiento del estadio o reformas o mejoras que se han ido haciendo estos 10 años sin entrar en las dos grandes reformas que están ahora pues enfocando Real Madrid y Fútbol Club Barcelona de sus estadios. Si tenemos en cuenta lo que han invertido en esos mejoras continuas del estadio, en ese CAPEX material de 450 millones, tendríamos que a lo largo de todo este periodo el Fútbol Club Barcelona ha generado un agujero de 860 millones de euros, que como veremos más adelante han ido a deuda. Es la única forma, al ser entidades las sociedades anónimas deportivas que no pueden tener ampliaciones de capital, o que es mucho más difícil que puedan tener ampliaciones de capital, la única forma que tienes de cubrir un déficit de caja de casi 860 millones es incrementando tu deuda, lo cual entras en una espiral perversa porque empiezas a pagar intereses sobre esa deuda, cifras que pueden ser muy importantes, y entras en un bucle que puede ser muy complejo de salir. Aquí, pues bueno, obviamente la situación que ha heredado la nueva directiva de Joan Laporta no es nada sencilla y están haciendo un esfuerzo titánico para revertir una situación del club que era francamente difícil, ¿no? Esta es la foto global de lo que ha generado, lo que ha gastado, lo que ha invertido el Fútbol Club Barcelona y el déficit que ha generado entre la temporada 2014 y el 2023. Sin embargo, vamos a entrar ahora a analizar qué ha ido pasando durante todos estos años, porque han habido etapas muy diferentes, ¿no? Y empecemos aquí a analizar qué ha ido pasando temporada por temporada. Como podéis ver, tenemos unas 3 primeras temporadas entre 2014 y 2017, donde los ingresos han sido claramente superiores a los gastos que tenía de explotación el club, y además el cash flow pues operativo, menos compra y venta de jugadores, estaba bastante equilibrado, incluso con cierto superávit positivo. Como podéis ver, nos plantamos en la temporada 2016-2017, 650 millones generados de ingresos, el club tenía unos 548 de gasto, un EBITDA claramente positivo, sumando las ventas de jugadores y restando las compras de jugadores, estaba con un ligero superávit de 6 millones. Hasta aquí todo bien. Era una evolución muy similar a la que tenía el club cuando finalizamos y escribimos el libro.
una situación equilibrada con un EBITDA sano y un cash flow ligeramente positivo. La cosa se tuerce y de forma importante en la temporada 2017-2018. Recordemos que en la 2017 ficha, o el Paris Saint-Germain ficha pagando la cláusula de rescisión a Neymar Jr. y aquí se disparan los costes. Los ingresos aumentan, siguen aumentando de 650 a casi 700 millones, pero de repente los costes se disparan a 727 millones. Es difícil pensar, bueno, todos intuimos lo que pasó, ¿no? No sé si entrando en pánico por la salida de Neymar, hubo un incremento generalizado de todos los salarios de la plantilla, pensando que, pues bueno, los ingresos o el crecimiento de los ingresos iban a seguir acompañando al club para poder hacer frente a esos mayores gastos. A nivel de inversión, compras menos venta de jugadores, también entramos en una época donde entramos en déficit, es decir, el EBITDA menos la compra y la venta de los jugadores, menos 74 millones de euros negativos. Aquí empiezas a generar agujero. Nos plantamos a la siguiente temporada, las cosas parece que van mejor. A nivel de generación de ingresos se disparan los ingresos hasta los 854 millones, siguen incrementándose también los gastos a 783 millones. Pensad que estamos ya en más de 250 millones más que en de gasto que en la temporada 2016-2017. Y el déficit entre compra y venta de jugadores, pues también es importante, 61 millones de déficit. Es decir, pensando en que se iban a seguir incrementando los ingresos y realmente se estaban incrementando, se aumentaron muchísimo los gastos del club y también la política de compra y venta de jugadores no estaba equilibrada. Podría tener sentido, es decir, oye, yo veo que el club está incrementando los ingresos de forma muy rápida, estoy haciendo inversiones importantes e incrementando mi nivel de gasto, pensar que esa continuidad de los ingresos iba a suceder. Sin embargo, la vida no es lineal y pasó un accidente que nadie tenía previsto y ese accidente se llama efecto COVID, que impactó a todos los clubes de fútbol. ¿Qué sucede? Pues sucede que si estás con un nivel de gastos fijos muy elevado y de repente te caen de forma considerable los ingresos, tienes un problema o empiezas a tener un problema grave. En la temporada 2019-2020, cuando empezó a impactar el COVID, tienes que los ingresos se reducen de forma drástica de los 854 millones a los 731 y bueno, intentas aplicar un recorte de gastos que te dejan en 711 millones. Gran parte de ese recorte de gastos vienen aplazando sueldos de la plantilla. O sea, es decir, es un recorte de gastos relativo. Básicamente lo que está haciendo es diferir los gastos pensando que estás en una situación de crisis puntual y que la podrás superar. ¿Qué sucede? Pues que el COVID, por desgracia, para todos duró mucho más de lo previsto. Al año siguiente los ingresos aún caen más en picado, hasta los 600 millones. Hemos pasado de un nivel de ingresos de 854 millones pre-COVID a casi algo menos de 600. Los gastos no los puedes recortar tanto, con lo cual empiezas, si en 2020, primer año de COVID, habías quedado, digamos, en EBITDA prácticamente cero, aquí ya empiezas a tener EBITDA negativo. A eso añádele pues las compras y ventas de jugadores y estás entrando en un cash flow operativo negativo de 94 millones. Con lo cual ya vas acumulando 4 temporadas de cash flow operativo negativo que se van creando, obviamente, deuda porque no tienes capacidad para hacer ampliaciones de capital. Nos situamos ya en la temporada 2021-2022. Se empieza a salir del efecto COVID, pero sigues teniendo un nivel de gastos elevado, 651 millones, y bueno, empieza a haber un ligero repunte de los ingresos. A todo esto, ya sin COVID, por fin nos plantamos en la temporada 2022-2023, donde seguimos acumulando déficit. Es decir, el club durante esos 4 o 5 años, la política de fichajes no había sido la correcta. Se ficharon por importes muy importantes jugadores
Podemos hablar de Griezmann, de Coutinho, podemos hablar de Dembélé, jugadores que requirieron inversiones importantes, que no dieron el resultado deportivo esperado y una plantilla que se había ido envejeciendo paulatinamente. Tocaba hacer una importante inversión en nuevos futbolistas y tocaba además empezar a volver a pagar, digamos, esos gastos o salarios que se habían diferido, con lo cual tenemos una temporada 2022-2023 donde tenemos un incremento muy importante de ingresos, volvemos a la normalidad, se generan 807 millones de ingresos, pero sin embargo los gastos se disparan a 966 millones, básicamente por tener que empezar a pagar todo aquello que habías, o todo aquel gasto que habías pactado y que habías ido difiriendo, ¿no? Lo cual tenemos una fotografía del club en una situación extremadamente compleja en la temporada 2022-2023. Sí que es verdad que también esos digamos, 966 millones de euros de gastos vienen en gran parte por sanear esa situación de gastos pendientes de pagar, ¿no? Se hizo o se ha hecho un ejercicio que parece muy sensato de limpiar la plantilla de aquellos jugadores ya con cierta edad, con salarios muy altos, a los cuales les debías o les habías aplazado parte del sueldo y obviamente cuando salen del club pues hay que pagar esos gastos, ¿no? Con lo cual, la fotografía, aunque parece muy mala, vamos a ver, y esto lo tendremos que ver durante este año, si logramos o si se logra revertir esa situación y poder reducir considerablemente los gastos tal como está presupuestado, ¿no? Avancemos un poco más y aquí podéis ver, bueno, aquí tenéis el detalle de cómo ha ido evolucionando durante cada temporada la cifra de negocios, los ingresos, más los principales gastos del club. Importante destacar, yo creo que quizás es el dato más preocupante, la temporada 2022-2023 estaba presupuestado tener un EBITDA negativo de 80 millones, finalizó con un EBITDA negativo de 160, es una desviación de casi el doble, que no es el mejor dato de todos. Para la temporada 2023-2024 parece que hay la voluntad de la directiva de revertir esa situación. Hay un EBITDA positivo de más 90 millones, con lo cual aquí empezaría en la temporada 2022-2023, en esa temporada, la estabilización financiera del club. Podéis ver perfectamente la evolución del gasto de personal. Estábamos hablando de la primera plantilla de fútbol, pues pasó en la temporada 2015 a 2017 con un nivel de coste de la plantilla de salario base de unos 200 millones más primas a casi 300, o sea, 100 millones más casi el doble de primas, ¿no? Esta situación se mantiene, ese nivel de gasto se empieza a reducir por el aplazamiento de salarios en 2021-2022, 2020 a la temporada 2022 y tenemos en 2023 ese incremento importante del gasto salarial de la primera plantilla de fútbol en casi un nivel de casi 400 millones que, como os decimos, en gran parte viene por haber rescindido contrato con jugadores que tenían sueldos muy altos, salarios pendientes de pago y que se han, digamos, que han salido del club en esta última temporada, ¿no? Era lo que tocaba hacer si se quiere mantener o empezar a equilibrar las finanzas del club. Aún no tenemos en la temporada 2023 esa visibilidad. Esperemos que se cumpla el presupuesto en la temporada 2024, ¿no? Y que veamos una caída importante de ese gasto de personal. Aquí lo tenéis en más detalle, el coste de la plantilla, claramente el efecto Neymar, después del efecto Neymar, el coste de la plantilla solo del primer equipo de fútbol, le hemos añadido aquí los derechos de imagen que no están en la partida de sueldos y salarios, sino que van por la partida de OPEX, pues pasamos post Neymar de tener un gasto de la primera plantilla del equipo de fútbol de 300 millones a 450, son 150 millones más, ¿no?
claramente hubo un importantísimo incremento de las nóminas del primer equipo de fútbol, bien por los nuevos fichajes que llegaron, bien por incrementos de sueldos de los jugadores que estaban consolidados, que lo habían ganado todo, por temor a que se fueran a otros clubes, ¿no? Después llegó el COVID, se produjo esa reducción, esa reducción de gastos, pero que fue una reducción un poco ficticia, aparente, y en la temporada 2023 pues volvemos a niveles que ya teníamos normalmente, es decir, pasó el efecto COVID y volvemos a los niveles de sueldos que teníamos en la temporada 2018-2019. Sí que es verdad que ha habido una limpia importante de sueldos altos con la salida de varios jugadores que llevaban muchos años. Y llegamos a la parte de la deuda, ¿no? Una parte muy problemática. Hemos visto que el Fútbol Club Barcelona lleva varios ejercicios con un importante déficit de cash flow, y eso se ha traducido claramente con un incremento de la deuda. Básicamente, la deuda la podemos dividir en dos tipos de deuda. Tienes, por un lado, lo que podríamos denominar deuda corriente, esa deuda que se ha generado para cubrir el agujero que se ha ido haciendo en las últimas temporadas, asciende aproximadamente a unos 838 millones. De esta deuda, pues hay algunas partidas destacables, por ejemplo, deudas con entidades deportivas, es decir, lo que tienes pendiente de pagar de fichajes a largo plazo y a corto plazo, pues suman casi 200 millones esos 838. O sea, el club se ha financiado o ha cubierto ese agujero básicamente pues con deuda financiera, deuda bancaria, pero también aplazando pagos que tenía por fichajes y otras cosas, ¿no? Y también sueldos. Tiene, sí que es verdad, además, después, si a esa deuda bruta corriente de 838 millones le añades pues la caja que tiene la compañía, el club en estos momentos, más lo que tiene pendiente de cobrar, que básicamente son lo que tiene pendiente de cobrar de jugadores que ha vendido, que suman unos 60 millones aproximadamente, más lo que tiene pendiente de cobrar, y este factor vamos a entrar ahora porque es muy importante para el futuro inmediato del club, de la venta de esos derechos digitales del Fútbol Club Barcelona, tiene pendiente de cobro casi 180 millones. Pues si consigue cobrar la caja más lo que tiene pendiente de cobrar, pues estaríamos con una deuda neta de actividad corriente de unos 486 millones, pues que si consigues estar generando un EBITDA de 90 a 100 millones, como parece que van a generar esta temporada, pues digamos que la situación es grave, pero ya no empieza a ser tan grave, es relativamente una deuda pagable, ¿no? Pero ya veremos aquí ahora más adelante que este cobro de las participaciones a Bridgeburg Investment de 180 millones son claves para la caja futura inmediata del club. Y por otro lado tienes otro tipo de deuda, digamos, totalmente separada, que es la deuda destinada a la construcción del nuevo estadio. En estos momentos saldo han tomado unos 1.000 millones de deuda para pagar la construcción. Este saldo se está incrementando. Actualmente está, digamos, depositada en tesorería y activos financieros. A medida que vayan pagando las obras, pues obviamente esos activos financieros y esa tesorería del SPY Barça irá disminuyendo, pero podemos decir que es un silo aparte, ¿no? En total, la deuda, digo que es un silo aparte porque técnicamente, y parece factible, esta deuda del SPY Barça se va a pagar con los ingresos adicionales que va a generar el nuevo estadio. Un poco cuando escribimos el libro en su momento, y para que retroceda, vimos que básicamente tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona tenían dos grandes puntos de mejora. Estamos hablando de hace más de 15 años. Uno era la compraventa de jugadores, generalmente vendían mal ambos clubes. Esto parece, sobre todo en el caso del Real Madrid, que ha mejorado bastante. Y la otra era la monetización del estadio. Tenías un activo fijo que solo lo monetizabas muy parcialmente los días que había partido, ¿no? Esta inversión que están haciendo tanto el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid en el SPY Barça
pues parece dirigida un poco a poder mejorar la generación de ingresos que tiene un activo tan importante como es el estadio. Entramos finalmente en el tema de las palancas, ¿no? ¿Qué palancas ha utilizado el Fútbol Club Barcelona? Básicamente, tres palancas. La primera fue la palanca del Espai Barça, esa deuda que se ha tomado, que digamos que es un silo independiente. Básicamente, el estadio hoy en día está generando, en la temporada 2018-2019, la primera temporada normal, antes del COVID, generaba, digamos, en conceptos de estadios, de abonos, de entradas, del museo del Barça, etcétera, etcétera, unos 170 millones por temporada. Ahora se espera que una vez construido el estadio, con palcos VIP, etcétera, etcétera, naming rights, el nuevo estadio genere unos 346 millones de euros al año. Sí que es cierto que lo que pactado con los que están financiando el estadio, lo que se ha pactado es que los primeros 100 millones de euros que genera el estadio serán para el Fútbol Club Barcelona, el resto, hasta llegar a los 246 millones, en principio estarán disponibles para amortizar la deuda del estadio. Es un proyecto claro de Project Finance, totalmente separado, casi podríamos decir, del balance del club, donde pues comprometes que los ingresos que va a generar esa inversión se destinarán a pagar deuda. No quiere decir que cada año destines 246 millones a amortización. Probablemente el Fútbol Club Barcelona podrá utilizar una parte de esos 246 millones, pero sí que tienes, en principio, el compromiso de amortizar esa deuda con los ingresos que te genera el nuevo estadio. Después tenemos una segunda palanca, la palanca de la venta del 49,5% de la sociedad que gestiona los activos digitales, el metaverso, los tokens, los NTFs del Fútbol Club Barcelona, que se vendió por 200 millones. Esta es una palanca un poco problemática porque, como sabemos, han habido algunos vaivenes y aún no se ha cobrado ese dinero. De ese dinero solo se han cobrado 20 millones de euros y esto puede ser clave para garantizar los cash flows futuros del Fútbol Club Barcelona. Y después tenemos una tercera palanca que ha sido la venta del 25% de los derechos audiovisuales de la Liga Sixth Street. Es una palanca que han utilizado casi todos los clubes de fútbol, unos a través de la Liga, otros los que tienen más capacidad, pues directamente intentando cerrar un acuerdo más beneficioso. Se han vendido el 25% de los derechos audiovisuales durante 25 años con un pacto para recomprarlos, con un pacto de recompra, y se han vendido por 667 millones de euros. Y aquí, pues, un poco acabamos dando un poco las claves del futuro inmediato del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Hemos intentado hacer, no es fácil de componer, puede tener algún error, pero un poco los vencimientos de deuda que tiene el Fútbol Club Barcelona, una estimación de los gastos financieros, es decir, entre 2024 y 2027 el Fútbol Club Barcelona en 2024 tiene que amortizar 128 millones de deuda, en 2025 155, en 2026 134. Los gastos financieros estimados de toda la deuda que tienen a un 6%. Eso significa que solo entre amortizaciones de deuda y gastos financieros estamos en más de 228 millones de euros para la siguiente temporada. Pues son cifras muy importantes que un poco pueden gripar un poco la capacidad inversora del club en nuevos fichajes. Si tenemos en cuenta pues el cobro que tienen pendientes de entidades deportivas y el EBITDA que estima hacer el club, pues para el año 2024 lograría una caja positiva de 31 millones. Y aquí es donde viene la clave, todo suponiendo que logren cobrar, como está previsto, en 2024 esos 120 millones de la palanca de Brightsburg Investment por la venta de los activos digitales, ¿no? Que aquí hay cierta question mark o ciertas dudas si esto va a ser así o no. En el caso de que lo logren cobrar, pues Barcelona estaría en una buena situación este 2024 y también, obviamente, siempre que logre generar esos 90 millones de EBITDA, ¿no? En 2025-2026 la cosa se complica un poquito más. Tienes también importantes amortizaciones de deuda, importantes gastos financieros, tienes el cobro de 60 millones de Brightsburg Investment, que vamos a ver si se producen, y nosotros hemos estimado que generar un EBITDA de 100 millones puede ser quizá algo más, ¿no?
A pesar de todo esto, pues aquí en 2025 tendría un déficit de caja de 66 millones por las amortizaciones, con lo cual reduciría el nivel de caja a 130 millones. En 2026 pasa un poco lo mismo que 2025, 100 millones negativos de flujo de caja por amortizaciones de deuda y gastos financieros, con lo cual pues el club quedaría en una situación de caja un poco más compleja, ¿no? de 23 millones. Claves para el futuro del Fútbol Club Barcelona, en situación donde la actual directiva realmente tiene que hacer mucha ingeniería financiera y mucho control de costes y a la vez ser capaz de incrementar los ingresos, con lo cual es un equilibrio que para cualquier gestor no es nada fácil y si lo logran hay que sacarse el sombrero. Básicamente, claves, pues la primera, realmente lograr generar 90 millones de EBITDA en la temporada 2023-2024. Eso es vital. Poder tener ya un EBITDA positivo, pero no solo positivo, sino claramente positivo. Importante también, muy importante, y esta probablemente sea la cuestión que a mí me entran más dudas, ¿no? El cobro de los 180 millones pendientes por la venta del 49,5% de los derechos de gestión de activos digitales. Ya sabéis que pues en el último año han habido cambios de socios, impagos, no cumplimiento del calendario de pagos. Bueno, vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? Como habéis visto en este flujo de caja, digamos que no hay entradas ni salidas por venta de jugadores, es decir, en los próximos 3 ejercicios, el Fútbol Club Barcelona, suponiendo que genere 90 millones de EBITDA y que cobre los 180 millones de Brightburg Investment, pues es vital que tenga un saldo entre compra y venta de jugadores totalmente equilibrado. En el caso que no se produzca no se llegue a esa EBITDA o se quede muy por debajo de esa EBITDA de 90 millones o no se cobren parte o el todo de los 180 millones, pues tocará, la única forma que tienes de equilibrar la situación, teniendo en cuenta que la capacidad de tomar nueva deuda no es sencilla, es o bien vendiendo más activos, por ejemplo, los derechos de imagen, como se ha hecho con Six Street, vender un porcentaje superior, o bien que el importe obtenido por la venta de jugadores sea claramente superior al importe invertido por los jugadores. Y por último, bueno, con toda esta situación, aquí también otra de las claves, y esto cuando hay, bueno, todos lo sabéis, ¿no? Cuando hay algún tipo de obra, es que esta obra, y esto no es fácil porque no suele suceder, esta obra tiene poco margen, o el proyecto Spy Barça tiene poco margen para la desviación. Es decir, no debería tener costes importantes o sobrecostes muy importantes o no debería tener retrasos importantes en la entrega porque es capital para empezar a generar ingresos adicionales con los que devolver la deuda asociada a ese proyecto. En resumen, tenemos un club que hasta 2017 pues tenía una situación financiera, podríamos decir, solvente. Tenemos un club cuyas cuentas están penalizadas por el cash flow negativo que generan las secciones, y aquí entramos y casi en un tema ético de tiene sentido que tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona estén penalizando su actividad de fútbol para subvencionar otras secciones en las cuales perjudican a otros clubes dedicados al baloncesto, al atletismo, al balonmano, que no pueden competir con déficits permanentes, los déficits permanentes que tienen las secciones de tanto del Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid. Una cuestión a plantear que nunca ha sido un tema bastante tabú y nunca se ha tocado. El 3, parece que se ha hecho un esfuerzo muy importante para reducir los costes de la plantilla y que permitirían en 2022-2024, después de varios años, volver a tener no solo un EBITDA positivo, sino holgadamente positivo. Y después tenemos la clave de ese cobro de los 180 millones por la venta de los activos digitales, que en el caso de que no se acaben cobrando, pues tocará bien en 2024 o 2025 vender, digamos, activos donde sí se puedan monetizar o bien tener una política de fichajes muy restrictiva con la venta de algún jugador importante.
En resumen, podríamos decir que la situación del Fútbol Club Barcelona está saliendo de la UCI, ¿no? Esta temporada 2024 va a ser clave si realmente podemos llegar a la conclusión de que el Barcelona ya ha pasado a habitación en planta y ha salido de la UCI, pues está en una situación, sigue estando en una situación muy compleja. En el caso de que no se lleguen a esos niveles de 90 millones de EBITDA, pues la continuidad del Fútbol Club Barcelona como sociedad anónima deportiva podría ser cuestionada, ¿no? Dicho esto, hay cosas que ya se han ejecutado la salida de jugadores con sueldos muy altos que quizá ya no daban el rendimiento deportivo importante, se ha renovado bastante la plantilla y aquí otra vez más, ¿no? Un poco como pasó con la era de Laporta, con la aparición de Messi y otros jugadores de la cantera, aunque en este caso parece que aún no hay un Messi, ¿no? Pero sí que han aparecido una serie de jugadores de la cantera que pueden dar un muy buen nivel del primer equipo y que permiten paliar la falta de capacidad inversora en fichajes de jugadores del FC Barcelona. Digamos que la cantera volvería a salvar de nuevo a Joan Laporta de una situación financiera muy compleja, ¿no? Digamos que es difícil saber en estos momentos qué va a suceder. El club está en una situación financiera que podríamos calificar delicada y se está haciendo, la impresión que tenemos, un esfuerzo titánico para volver a reconducir o equilibrar las finanzas del club al nivel que tenían en 2014. Vamos a ver, hay algunas incógnitas, vamos a ver si se pueden ir resolviendo, despejando en un futuro próximo, pero vaya, va a ser importantísimo la ortodoxia financiera que apliquen. Se ha hecho un esfuerzo titánico en imaginar estructuras financieras complejas de project finance, como pueden ser el SPY Barça. El estadio puede ser obviamente vital si genera esos nuevos ingresos para que el club pueda ser de nuevo competitivo financieramente. Y quedan cuestiones a resolver de cara a futuro que nunca se han afrontado, es qué hacer con las secciones, ¿no? El Fútbol Club Barcelona, que le están penalizando su capacidad de poder competir a nivel de fútbol. Obviamente, el club está en manos de los socios y son ellos los que toman las decisiones finales, pero según qué decisión se tome, pues tiene consecuencias, ¿no? Finalmente, simplemente lanzaros una pequeña advertencia. A diferencia del libro, donde sí pudimos hablar con miembros del equipo directivo de tanto el Real Madrid como el Fútbol Club Barcelona, en este caso no hemos hablado. Esto es un vídeo básicamente un poco para darnos nuestra impresión del análisis de la información financiera de las memorias de ambos clubs. Bueno, pero en este caso del Fútbol Club Barcelona, puede ser que estemos sacando, esta información no ha sido contrastada, puede ser que estemos sacando conclusiones totalmente erróneas. Sin embargo, es simplemente nuestra opinión, totalmente matizable, y sí que es importante, pues, importante para tener una imagen clara, real de la situación, haber tenido esa conversación con el equipo directivo del FC Barcelona para chequear algunos de los datos y las ideas que aquí estamos plasmando. Esto no es un libro, obviamente, simplemente quiere ser un vídeo divulgativo de información general para el público en general, para que incluso aquellos que no sabéis de finanzas, explicarlo de la forma más fácil posible, podáis entender en la situación en la que se encuentran el FC Barcelona. Como os hemos avanzado, próximamente vamos a ir a por las cuentas del Real Madrid, que vamos a tener alguna sorpresa. Ya hemos empezado a hacer el análisis preliminar. Obviamente, dejadnos en vuestros comentarios qué equipos queréis que analicemos después del Real Madrid. No olvidaros de suscribiros al canal si estáis interesados en esta temática, suscribiros para no perderos las diferentes actualizaciones o nuevos análisis que vayamos a hacer. Muchas gracias a todos. Es un placer, como siempre, volver, en este caso con Gurus Blog, en estos momentos con formato vídeo. Y os esperamos que os haya gustado. Cualquier sugerencia, por favor, dejadla en los comentarios. Intentaremos ir comentando si tenéis además alguna duda concreta de las cuentas del Fútbol Club Barcelona en los comentarios. Y nos vemos próximamente. Un abrazo a todos.